Este tema, el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, pues hoy se mostró favorable sobre una posible legalización de la marihuana. Esto es lo que dijo. Estimamos nosotros, por la experiencia en otros países, que tendría una incidencia favorable en la reducción de la violencia y de la inseguridad. Saludo vía Skype a Aram Barra. Él es una de las personas que obtuvo hoy uno de los dos amparos que otorgó la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo estás, Aram? Buenas noches. Hola, buenas noches, Olivia. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Aram. Pues se veía que era un camino largo por recorrer en 2015 cuando se ganaron los primeros amparos, este grupo conocido como SMART. Sin embargo, ya se juntaron 5 consecutivos y se sienta jurisprudencia, Aram. Así es, ha sido un camino larguísimo porque 3 años desde el caso de SMART que refieres, pero 3 más desde que iniciamos la estrategia de SMART. Entonces, en realidad han sido 6 años de litigio estratégico, un equipo maravilloso y un camino muy tortuoso, muy largo, lo cual habla de lo difícil que es el día de hoy utilizar la vía del amparo para reclamar los derechos. Sin embargo, como bien dices, pues la jurisprudencia se sienta con este cuarto y quinto amparo que la primera sala de la Suprema Corte votaron el día de hoy, y con ello, una vez más, obliga al Poder Legislativo a reformar la ley. Creo que el momento no puede ser mejor, en el sentido en el que pues hay una serie de pronunciamientos que demuestran buena voluntad de un nuevo gobierno entrante, y además existe la capacidad técnica, científica, el acompañamiento de organizaciones de sociedad civil, de víctimas, de familiares de víctimas, de colectivos, de universidades, de think tanks, que se han dedicado durante la última década a pensar alternativas a la prohibición. Entonces, bueno, que la Corte el día de hoy reitere y diga la prohibición no es la medida apropiada para lidiar con el fenómeno de las drogas, pues nos pone en el lugar perfecto para iniciar un nuevo camino, lo que esperamos sea un nuevo paradigma en materia de salud pública y de seguridad. Aram, ¿qué quiere decir que se sienta jurisprudencia? Explícanos exactamente esto y cuál es el argumento por el cual la Suprema Corte de Justicia resolvió favorablemente estos 2 amparos con el mismo criterio que resolvió los anteriores. Si el argumento ha sido sostenido durante los 5 amparos que ha resuelto la primera sala de la Suprema Corte, esto es los artículos que definen la prohibición que están en la Ley General de Salud son inconstitucionales porque contravienen derechos fundamentales como el derecho a la privacidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud. ¿Qué significa que hagan jurisprudencia? Bueno, definen una tesis, una forma de pensar para todos los juzgadores del país, para todos los juzgadores del Poder Judicial, sin importar el rango, sin importar la geografía en donde trabajen a lo largo y ancho del país. El día de hoy, o a partir del día de hoy, todos los casos que conozcan de esta materia tendrán ellos que resolverlos en el mismo sentido. Recordarás, lo hemos platicado en otras ocasiones, que en México existen alrededor de 10,000 personas purgando penas en prisiones federales por los mismos delitos que el día de hoy la Suprema Corte reconoce como inconstitucionales, es decir, por la posesión simple, por el consumo, por la cosecha, por la aportación. Yo creo que es insostenible para el Estado de Derecho mexicano otorgar un derecho a una decena de personas a lo largo de estos años y, por el otro lado, castigar con todo el peso de la ley, que es el derecho penal, alrededor de 10,000 personas, tan solo en prisiones federales, más las que se acumulan en las prisiones estatales. La jurisprudencia nos permite que para todos los nuevos casos que lleguen a tribunales se aplique una forma de pensar distinta, que sea pensar en cualquier otra alternativa, pero no la prohibición, porque hasta el día de hoy lo que sabemos es que la prohibición genera muchos más daños, muchas más consecuencias negativas que ningún otro modelo de política pública que hayamos experimentado alrededor de las drogas.
Y de eso va cuando dices hace un momento que esto es un litigio estratégico, a eso te refieres, no es, digamos, estos amparos que se han interpuesto, no han sido simplemente por el capricho tuyo o de otras personas de poder consumir legalmente marihuana, sino porque hay detrás todo un trasfondo que tiene que ver también con la violencia que vive el país, es lo que estás justo mencionando, Aram. Correcto, la verdad es que cuando la guerra contra las drogas se lanzó de manera formal en México, a escasos días de iniciada la administración del expresidente Felipe Calderón en Michoacán, él lo hizo de manera retórica diciendo, para que las drogas no lleguen a tus hijos, claro, vamos a militarizar a la seguridad pública. 11 años después, casi 12 años después de iniciada esa estrategia de militarización, las consecuencias pues son visibles y lamentables para todas y todos los mexicanos. El número absurdo de personas que han perdido la vida, que se encuentran desaparecidas, que han visto sus derechos humanos vulnerados o violentados de manera directa, pues es inmenso. Incluso en estados como Chihuahua y otro par de estados en el norte del país se ha reducido la expectativa de vida para varones jóvenes. Es decir, la política de drogas actual, la prohibición, ha logrado lo que ninguna otra política, que es reducir la expectativa de vida y poner en mucho mayor peligro la vida de las y los mexicanos en pos de, se supone, proteger la salud. El día de hoy creo que finalmente empezamos a desarmar esa máquina de guerra en la que nos hemos visto envueltos durante la última década. El inicio, me parece, es la regulación de las drogas, pero por supuesto no es suficiente. Hay que continuar con la desmilitarización del país, con la reforma policial, con la reforma del sistema de justicia, para reducir la impunidad en delitos graves que sí son importantes, no como la posesión simple de marihuana, como son el secuestro o el homicidio. Claro. Oye, Aram, y bueno, esto ya nos explicaba, sienta jurisprudencia, lo cual quiere decir que casos similares tendrán que ser resueltos por los jueces con este mismo criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sigue habiendo interrogantes que no quedan resueltas y por eso ahora pues será la labor del Congreso ponerse a trabajar para hacer un marco regulatorio. Una de estas interrogantes es ¿de dónde van a sacar ustedes, que ahora tienen esta autorización, las semillas de la marihuana, por ejemplo? Así es, una de las cosas, de los otros impactos que tiene la jurisprudencia en términos prácticos, más allá de lo que ya dijimos, de beneficiar a las personas que se enfrenten al Poder Judicial con estas actividades, es el inicio de un proceso de declaratoria de inconstitucionalidad que hace el Poder Judicial para el Poder Legislativo. Con el inicio de ese proceso se le da al Poder Legislativo 90 días para derogar los artículos donde se contiene la inconstitucionalidad y sustituirlos con alguna otra opción. Esto es, nos pregunta al Poder Legislativo, pero a todas y todos los mexicanos, cuál es el modelo con el que queremos lidiar con el fenómeno de las drogas. Desde hace muchos años venimos diciendo el uso de drogas es una realidad y no importa si cerramos los ojos, esa realidad existe. La prohibición no ha logrado eliminar o desaparecer esa realidad. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el Estado el día de hoy para controlar ese mercado, para establecer licencias, formas legales de acceso para participar en ese mercado como productor, para participar de ese mercado como consumidor, y por supuesto beneficiando a un sinnúmero de personas, incluyendo quienes han venido abogando por marihuana medicinal durante los últimos años? Yo espero que en el contexto actual, con una legislatura nueva que llega con una votación histórica y abrumadora, donde uno de los principales argumentos que se debatieron durante la campaña electoral de los últimos meses, de principios de este año, fue no más guerra. Me parece que el mensaje es muy claro a las y los mexicanos. Están hartos de tanta sangre, de tanta muerte, de tanta matanza, de tanto enfrentamiento frontal, sin ningún resultado en materia de seguridad ni en materia de drogas. Entonces, creo que es el contexto propicio, como bien lo están diciendo varios de los funcionarios que están por entrar a la nueva administración, para
discutir cuál es ese nuevo modelo de regulación con el que México quiere avanzar. Uruguay nos da algunas luces, Canadá nos da algunas luces, algunos estados de Estados Unidos han avanzado también.